En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. ¿Cómo están, amigos? Como siempre, día miércoles a las 14 horas en punto. El día miércoles 26 de julio estamos juntos para un nuevo capítulo de Ciberlegal, la entrega número 21. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien importante, relevante. Si bien en general los ciberataques y los ciberdelitos son importantes y tienen una importancia desde el punto de vista económico, el daño reputacional y un montón de cosas que hemos hablado en estos capítulos, sin lugar a dudas, la importancia que tiene la salud mental, psicológica de nuestros hijos, nuestros niños en general, es muy relevante y está como bien jurídico, obviamente, desde el punto de vista de la protección de la niñez y la infancia, mucho más arriba que desde el punto de vista del patrimonial, los daños que puede tener una empresa o una ciberestafa, que son graves, eso no lo discuto, pero la gravedad absoluta en este caso, como dicen muchas veces los abogados, viene dada por el daño que pueden sufrir nuestros hijos, y eso va a ser como consecuencia de lo que vamos a ver hoy día, que es el tema del grooming. El grooming lo hemos conversado, tuvimos de hecho invitada a una gran profesional aquí, a Soledad Fuster, que fue el segundo o tercer capítulo en donde lo abordamos un poco desde el punto de vista psicológico, cuál era la psicología del groomer, cómo actuaba, que algo también vamos a ver hoy día un poco más en profundidad, cuáles son las herramientas que tiene, qué lo que ocurre desde el punto de vista del ataque en un menor de edad y cuáles en definitiva pueden ser las herramientas que tienen hoy día los padres para poder salvaguardar, obviamente, como les digo, la salud mental, psicológica, la indemnidad sexual incluso de sus hijos. Si bien muchas veces, y eso está basado en estudios, este pederasta digital, como lo llaman algunos autores como la profesora Carbone de Argentina, no pasa la etapa del contacto físico, el daño que puede ocurrir desde el punto de vista psicológico en un menor que no tiene las herramientas psicológicas ni emocionales para poder afrontarlo, algo de esta inmensidad para él, en definitiva, como puede ser recibir una foto de alto calibre sexual o un video o ser hostigado o incluso extorsionado con la propia vida muchas veces por parte de estos tipos, realmente grave, y eso puede provocar un daño mucho más allá, como les decía, desde el punto de vista físico. Todo esto obviamente viene ocasionado o se ve incrementado por lo que ocurrió en su oportunidad en pandemia, que todos nos vimos obligados, y lo hemos hablado a propósito del desarrollo tecnológico, el salto tecnológico, la digitalización de la empresa, a propósito de la pandemia, en donde estuvieron estos confinamientos, los niños, los escolares de todo tipo, enseñanza básica, media, universitaria, se vieron obligados para seguir sus actividades normales a estar conectados a través de dispositivos móviles, plataformas, Zoom, Meet, lo que fuera que usara en su oportunidad la institución, pero eso lleva además a una hiperconexión, y esa hiperconexión lo que hacía, me pasó, yo tengo hijas de 11 y 9 años, que los recreos de los pobres era en el Zoom, o se juntaban en una salita aparte de estas de Zoom con una de sus amigas para conversar y para tener mayor tranquilidad para ver algunos temas respecto de las mismas clases, o incluso gente que les tocó un cumpleaños, los cumpleaños de los hijos a través de esta aplicación, porque no teníamos la posibilidad de juntarnos físicamente. Eso es muy triste desde el punto de vista emocional y los recuerdos que les pueden quedar, pero la gravedad que conlleva esto es que eso fue obviamente un caldo de cultivo para algo que ya se venía cosechando hace rato, que eran estos tipos que precisamente los groomers, lo que hacen es explotar esta hiperconectividad que tienen los menores y atacarlos en redes sociales, en ciertos juegos que tienen estos chats en línea, Fortnite, Roblox, y generar esta intimidad. Vamos a explicar qué es lo que es, cómo se desarrolla, cuáles son las etapas, cómo actúan, quiénes son. ¿Es posible o no efectuar su persecución? Si en Chile está normado o no desde el punto de vista de ciberdelitos, se encuentra en la ley, comillas, común, que sería el Código Penal, la tipificación, como les digo, de esto, pero lo más importante es ayudar a prevenir. Acá, en materia de ciberdelito, siempre como país, tal vez como cultura un poco latina, somos reactivos más que proactivos. Y este es uno de los casos en que particularmente hay que ser muy proactivo, porque como les digo, el daño no es subsanable, muchas veces es reparable, pero después de mucha terapia, después de muchos años, a mí me ha tocado participar en
en proceso desde el punto de vista de investigaciones criminales, en donde hay menores que han sido víctimas de este tipo de ciberdelito, y es terrible porque además se produce lo que ustedes conocen, que es la revictimización de la víctima, porque tiene que contar el tema, hablar con los psicólogos, psiquiatras, especialistas del médico legal, el servicio médico legal, que es el órgano, por lo menos en Chile, que lleva a cabo ese diagnóstico para ver la entidad del daño que tiene ese menor. Y eso obviamente conlleva un arrastrar esto, si bien una de las etapas de este daño es el sacarlo afuera y precisamente llevarlo a la entidad judicial para que encontrar esa reparación, es parte de lo que busca una víctima. No deja de ser dañino nuevamente para ella el revivir y rememorar lo que le ocurrió. Así que este es un tema denso, no un tema fácil de digerir, pero así como los temas que son complejos hay que conversarlos. La idea es que comentemos estos temas, los conversemos, se hagan habituales en la mesa, hablarlo con nuestro hijo que está, como les digo, hiperconectado y no sabemos qué es lo que ocurre detrás de las pantallas porque estamos todos inmersos en el día a día, y la hiperconexión para ellos, que como nativos digitales es su forma de ser, no conciben, es parte ya de su anatomía, el teléfono, el celular, no consiguen estar desconectados y de hecho pierden vida social cuando se ocurre, los dejan excluidos de los grupos, no los invitan, porque ahí es donde ocurren las cosas, Instagram, WhatsApp y todo eso. Así que los dejo invitados para la vuelta de esta pausa, que nos vamos a ir con la primera canción, que es Knocking on Heaven's Door, con una versión especial de Anthony and the Johnsons. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en este nuevo capítulo Si es Legal, la entrega número 21, y estamos viendo un tema, como les comenté en el inicio del programa, que es el grooming, el peligro sobre nuestros hijos en la era digital 4.0. Para que tengamos un poco el grooming, qué es lo que es, cómo se podría definir. Se llama grooming una acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña, mediante el uso de Internet. Siempre, y eso tienen que entenderlo, siempre la conducta o el grooming lo ejerce un adulto. La diferencia se da acá es que este adulto precisamente lo que hace es hacerse pasar por un menor de edad, con el objeto de vulnerar la voluntad de este menor, de generar un grado de confianza primeramente en su actuar, de generar cercanía, empatía, de saber cuáles son sus gustos, en qué colegio está, sus amigos, su círculo cercano, sus hermanos, y en base a esa confianza que se va generando, y obviamente tienen, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ellos tienen incluso manuales de conducta, de cómo atacar a estos menores de edad y cómo lograr vulnerar su voluntad con el objeto de obtener imágenes o videos de carácter o índole sexual, o entregarle a ellos también este tipo de imágenes, y lograr de que en definitiva no los denuncien o acusen con sus padres. Entonces, lo importante acá es entender que a partir obviamente de la pandemia, si bien la ley ya trataba el tema, lo que les comentaba yo en la introducción, la ley 20.256, que introdujo ciertas figuras relativas a la integridad e indemnidad sexual de los menores a propósito del almacenamiento de pornografía infantil, introduce esta figura del grooming por allá por el año 2011, claramente lo que conlleva un mayor aumento de casos en este sentido es producto precisamente de la pandemia. Por lo que les mencionaba anteriormente, de que claramente todos nos vimos obligados a estar hiperconectados, a estar ahí en el día a día, los menores a vivir a través de las pantallas, las redes sociales, lo que en muchos casos, si bien fue bueno porque era la forma que teníamos de comunicarnos, en el caso de los menores, y estando incluso los padres muchas veces también en el hogar, trabajando con ambos padres, dependiendo obviamente en la situación familiar de cada uno, pero lo relevante acá es que incluso los papás estaban trabajando, por lo tanto los recreos de los hijos o los momentos de descanso seguían también conectados en esta secuela un poco interminable, y lo que se produce ahí también, a propósito de la hiperconexión, es una especie o suerte de adicción, que lo hemos hablado también acá en estos capítulos, que es el fear of missing out, este FOMO, que estar siempre conectado, el miedo a perderse algo, que se produce, como les indiqué, porque los círculos ya sociales de los menores, particularmente más que los millennials, incluso de los nativos digitales, que son aquellos que nacieron ya existiendo toda esta tecnología, que es normal para ellos, no tuvieron que acercarse, sino que es parte de su diario vivir desde el día que nacieron. Los deja fuera, el no estar conectado los deja fuera de su círculo social con el cual se relacionan.
y obviamente que subieron una foto, que invitaron a un partido de fútbol o a juntarse en la casa de alguien, y el no estar conectado lo deja derechamente fuera de ese círculo social. Por lo tanto los menores están a través de esta adicción permanentemente, sabiendo de lo que ocurre. Está la adicción por el tema de los likes, los corazoncitos en Instagram, que es lo que más usan ellos, y eso obviamente produce que estemos hiperconectados, que ellos lo estén, y que los padres un poco hayan desatendido, no por obviamente negligencia, sino que un poco por ignorancia y no saber qué es lo que ocurre tras de esto, porque claramente no lo vivieron. A nosotros nos tocó vivir una infancia totalmente distinta, en donde las cartas se enviaban por correo físico, las llamadas telefónicas eran, llamar al extranjero era prácticamente endeudarse. Era todo mucho más caro, mucho más lento. Había que tener un evento muy importante, muy especial, o si alguien se iba de viaje nos llamaba todos los días y a cada rato, y sabíamos incluso cuando alguien volvía, cómo le había ido. Pero hoy día la hiperconexión ahí está segundo a segundo. Por lo tanto, los padres no tienen las herramientas tampoco, porque nadie culturiza desde el punto de vista de la sociedad civil, el Estado. Hoy día se está comenzando a hacer, pero la gravedad que conlleva todo esto no tiene la equivalencia en cuanto a la educación que debiera tener. El nivel de importancia que debiéramos darle no está. Entonces, obviamente, sin tener esta herramienta, los padres entregan un dispositivo móvil con el objeto de que hablen con sus amigos, pero también que se entretengan y nos den espacio a nosotros también para poder hacer las labores del día a día, sobre todo, como les digo, cuando estábamos en pandemia. Y ahí lo que se dio también en muchos casos, estos ataques que se practicaban en el Zoom, en el Meet, por la baja seguridad que tenía tanto el usuario, que recién estaba acostumbrándose, habituándose a este tipo de reuniones o este tipo de plataformas y aplicaciones, pero también por parte de los proveedores del software, que tuvieron que hacer un montón de adecuaciones, porque explotó desde el punto de vista de la demanda que existía por este tipo de plataformas, pero también no estaban hechas para soportar niveles de ataques que eran muy básicos muchas veces, porque lo comentamos en algún momento. Entregaban clave abierta, entregaban la ID de la reunión, los enlaces los usaban para las reuniones en general. Por lo tanto andaba circulando un enlace en cualquier parte y alguien lo encontraba, lo pinchaba, se metía, y era capaz hasta incluso compartir pantalla, y ahí es donde venían estas barbaridades en cuanto a qué era lo que se compartía. Bueno, y a propósito de esto, del tema de la pandemia en particular, que existe este aumento exponencial de ciberdelitos relacionados con el grooming y estos abusos de carácter sexual cometidos por adultos en contra de niños a través de plataformas digitales e internet en general. En Italia y en España se hicieron ciertos análisis y levantamientos de datos en su oportunidad, y se incrementaron en un 21.000, en 25%. Hubieron más de 21.000 ataques solo en 7 días en un periodo de pandemia. ¿Por qué? Porque, le insisto, para este tipo de perfil, que son psicópatas, sociópatas, desde el punto de vista de cómo actúan, que un poco para que entiendan también desde el punto de vista o del ámbito psicológico, son personas que no sienten empatía, no tienen empatía por el dolor de otro, no sienten dolor, y generalmente lo que hacen es cosificar al otro, lo utilizan, no tienen un grado de conciencia respecto del daño que están causando, y por eso son tan peligrosos. Si le hacen daño a un niño desde el punto de vista psicológico, obtienen fotografía o le envían fotografía, y el niño en algún momento logra salir de esta presión de carácter psicológico que lo agobia y lo expone ante sus padres, el tipo lo único que va a hacer es bloquear, eliminar el perfil y seguir con con la siguiente víctima, que ya la tienen miras, porque además están atacando o hostigando y persiguiendo a varias víctimas a la vez. Por lo tanto, lo que hace acá el tipo es simplemente avanzar. Le da lo mismo, tiene cero poder de arrepentimiento o de sentir, como les digo, pena o algún grado de empatía por lo que está causando en un menor de edad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en frente. Por eso lo que habla un poco el título del programa y de la columna que escribí en mi página de LinkedIn. Son verdaderos monstruos los que están acechando a nuestros hijos en esta era digital, y eso es lo importante y lo que debemos tener claro. Por lo tanto, no es que no sea importante, sino que no es una novedad
que se hayan incrementado exponencialmente este tipo de ataques, porque así como se incrementaron otro tipo de ciberdelitos, unidos también al tema del confinamiento y que estábamos todo el tiempo conectados, los llamados telefónicos a través de la ingeniería social, el mismo phishing, el smishing y una serie del ransomware y una serie de ciberdelitos que se habían incrementado porque estábamos todos hiperconectados, todos los pagos se tenían que hacer de manera digital, quisiéramos o no, porque no había posibilidad de ni siquiera ir al banco, salir. Lo mismo ocurrió particularmente con el grooming. Se vio aumentado exponencialmente por la situación. Era el mejor escenario posible, soñado de alguna manera para estos ciberdelincuentes, para estos pederastas digitales, como les mencioné que señalaba la doctora Carbone, que tiene un libro muy bueno que yo se lo recomiendo, que es El Pederasta Digital. Lo tiene en formato físico, en formato digital, y ahí pueden encontrar también esta perfil. Ella es psicóloga, psiquiatra, y lo analiza desde ese punto de vista, desde el punto de vista forense también, hace un levantamiento muy interesante y es bien reconocida ella en el ámbito en particular, así que les dejo ahí eso como reseña. Lo importante acá, y también se ha discutido muchas veces, y ustedes tal vez lo han leído en un montón de partes, es cuál es la edad en la cual nuestros hijos debieran tener acceso a estas pantallas. Y esto obviamente es la primera bajada que tenemos que hacer, porque podría haber, como se señala muchas veces en materia penal o en materia de derecho civil cuando hay un daño, si ha existido una exposición imprudente desde el punto de vista de los padres en cuanto a la entrega de este teléfono o de la tecnología a un menor para que exponerlo a esto que ocurre. Hay un autor que yo cito, lo he citado un par de veces acá, que es Simon Sinek, que lo pueden seguir ahí, es con S y con K, que hace estudios respecto a este tema, y unas charlas muy interesantes que están también en YouTube y en su página web. Y él dice que equivale, creo que lo he dicho acá, equivale el entregar un dispositivo móvil a un adolescente con problemas para que los resuelva distrayéndose con el dispositivo móvil, equivale a abrir el bar y entregarle una botella de whisky, una botella de vodka para que solucione esos problemas. La adicción que se produce es prácticamente la misma desde el punto de vista de los químicos que se activan en el cuerpo y que nos hacen generar este grado de adicción. Es igual que lo que tiene una persona que es alcohólica. Entonces, el problema acá se presenta de cuál es la edad adecuada para yo entregarle a mi hijo, mi hijo, mi hija, un dispositivo móvil para que tenga acceso a redes sociales, a internet, Instagram, a lo que sea, el que esté conectado. Y ahí obviamente también existen varios libros interesantes al respecto. Un Cretino Digital, hay uno en español que es muy bueno, hace este análisis que está un poco en un outsider, no está financiado por nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los estudios que existen efectivamente y relativos al uso de los dispositivos por parte de menores de edad y de niños en particular, a veces viene dado o son financiados por los propios creadores o fabricantes de pantallas digitales, de teléfonos, sea Samsung, sea Apple, la marca que sea. Muchos de esos estudios son, como les digo, financiados por ello, entonces claramente no tienen un nivel de objetividad frente al tema que nosotros podamos decir, oye, si el estudio lo dice. Hoy día es muy fácil y muchas veces se hace esa crítica de que se cita un estudio. Y el estudio, si hacemos un doble clic, hay que ver quién lo financia, de qué universidad es, quién contribuye a la financiación de esa universidad en particular, y llegamos si tiramos un poquitito el hilo, llegamos a encontrar que son financiados por este tipo de empresas que insisto, tiene falta la objetividad. Obviamente es como cuando se evacuaban informes referentes al estado de salud por tipos que fumaban en los años 80, 90 y que era regio. Incluso ustedes ven algunos comerciales que sale un doctor en su consulta fumando mientras atiende a un paciente, como que era lo mejor del mundo, y hoy día todos sabemos el daño en particular que causa la nicotina, que es lo que contiene obviamente el cigarro, y el daño que produce a la salud. Acá es lo mismo. De hecho, a propósito, doctor, hay comediantes que bromean un poco esto. Hay un comediante americano, Ronnie Chan, que es muy divertido, que en especial en Netflix dice que va a pasar unos 20, 30 años más referente al uso de Internet. Lo mismo que ocurre hoy día si viéramos en la esquina o abajo en un edificio a una mujer con 7 meses de embarazo, a propósito del tema del cigarro, fumando. Todos nos escandalizaríamos, que una mala madre, que cómo no se le ocurre hacer esto. Bueno, eso es lo mismo que ocurre
en 20 años más, dice él, si viéramos a nuestros hijos usando libremente Internet, usando libremente el computador, el teléfono, sin una restricción. Señala a modo de broma que van a haber parte especial, igual que en los aeropuertos y en los edificios, donde se va a poder usar Internet y tener acceso a ella, pero en otros no, porque entiende obviamente que hay un grado de daño que produce esta adicción. Desde el punto de vista social, y eso se hace a propósito del análisis económico del derecho, obviamente que hay una valoración de cuáles son los bienes y cuáles son los males que trae el uso de una tecnología o el uso de algo en particular. Pues el estudio básico que se hace desde el punto de vista es el uso de una industria o el uso del automóvil. Todos sabemos que el usar automóvil tiene millones de ventajas: desplazarse a mayor velocidad, llegar más rápido a ciertos lugares, estar de manera más segura, comillas, hoy día eso es más cuestionable, pero tener la independencia de desplazarme donde yo quiera un automóvil es obviamente un beneficio para la humanidad, pero conlleva riesgos y daños que son, por ejemplo, el chocar, el atropellar, el dar muerte a una persona, y esa es la balanza que uno debe colocar. Acá es lo mismo, el Internet tiene muchos beneficios, los computadores, los dispositivos móviles también, pero el uso irresponsable de la tecnología es lo que tiene este tipo de daños que muchas veces, como les mencioné anteriormente, se produce una exposición imprudente al daño. ¿Por qué? Porque no educamos. Y no educamos como familia y no educamos como sociedad toda. Lo que les hablo yo siempre, que es un poco lo que me dedico yo, al tema de la concientización y la culturización en general del factor humano, sea la empresa, sea la familia. Me toca dar charlas también para colegios y se discute ahí, y a mí me llama la atención el grado de ataques a los cuales se ven expuestos estos menores de edad. Yo a los más pequeños que les llego a hacer charlas son de quinto básico, y ellos comentan ahí, quinto, sexto básico, comentan cómo en estos chats de Roblox o Fortnite, como les mencionaba, son verdaderos hervideros de groomers, de estos tipos que están ahí acechando, y ya lo saben porque las conversaciones, dado que ocupan, lo veremos en la última parte del programa, estos modelos de actuación, estos manuales, ya los saben identificar. Alguno de ellos me dijo incluso que había que tenido que crear un juego aparte, un servidor aparte, subirlo, porque como usuario común era imposible estar jugando porque todo el rato lo estaban bombardeando estos tipos. Y también se devela muchas veces cuando yo hablo en las charlas que tengo con los menores y después tengo con los papás de manera separada, para darle herramientas a los papás y los hijos no sientan que también los estoy, comillas, acusando. Después me escriben los papás y me dicen: oye, efectivamente le estaba pasando esto a mi hija, le pasó esto a mi hijo, y dado que tuve esta conversación logré enterarme, porque para ellos es como, bueno, está jugando, ¿qué de malo va a tener un juego? Bueno, tiene toda esta perversión detrás de estos tipos, y se dan cuenta de que les faltaban este tipo de herramientas que a través de esta culturización se les da para poder usar Internet o los dispositivos móviles de manera responsable. Es muy complejo y es muy difícil porque, si bien no son especialistas en el uso de la tecnología, los tipos en general, estos groomers, sí tienen las herramientas básicas, saben cómo camuflarse a través de un perfil falso, qué fotografía usar, usan una VPN dinámica, saben cómo bloquear, saben cómo desviar la atención en el caso de una investigación, un seguimiento. Por lo tanto, son normas básicas que están ahí, y las pueden obviamente utilizar, pero es muy difícil después perseguir este tipo de delitos, y el daño queda acá. El daño está hecho y hay que repararlo, y eso puede ser un proceso de daño. Así que lo primero obviamente es culturizar, entregarle la herramienta a la sociedad a través del Estado, obviamente los colegios, las universidades, así como se cuestiona que no se entregan herramientas desde el punto de vista de la educación financiera. También la educación digital es clave para que podamos tener una sociedad más sana y más segura en el uso de tecnología, que a todos en definitiva nos beneficia. Nos vamos a ir al segundo corte del programa, ya para la entrada al tercer bloque, y poder desarrollar este tema más en profundidad con algunos tips, casos, herramientas y técnicas para poder prevenir, que es lo que importa, el ataque de estos groomers sobre nuestros hijos. Nos vamos con la segunda canción, que es Minefield de John Legend. Nos vemos a la vuelta, amigos. Amigos, estamos de vuelta para el tercer bloque final de Ciberlegal. Estamos hablando de un tema que es denso, es pesado, es incómodo, pero son temas que hay que conversar, pues lamentablemente están ahí y uno no puede hacerse el loco porque estamos todos de una u otra manera expuestos a esto, así como los ciberdelitos en la empresa, que hay que hablar, hay que conversar, hay que llevarlo adelante. Acá es lo mismo.
debemos tener claridad mental referente a lo que ocurre con nuestros hijos, cuál es la importancia de que ellos también sean parte de estas conversaciones, porque todos fuimos en algún momento adolescentes, ¿ah? Y como adolescentes creíamos que nos sabíamos todo, teníamos el mundo por delante, y ahí uno se va tropezando y la vida se encarga de ir enseñándonos que en realidad es un eterno aprendizaje. Acá lo mismo, esa teoría del juego infinito, otro libro de Simon Sinek que les recomiendo, en donde la ciberseguridad es eso, en definitiva, ir perfeccionándose, ir adecuando los temas. Nunca quien le diga que tiene la solución en su empresa en ciberseguridad es porque o no lo sabe o les está mintiendo, porque es un eterno aprendizaje. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días ocurren cosas nuevas. Si a nosotros el año 2019, en diciembre, nos hubiesen preguntado si durante 2 años íbamos a estar todo el día encerrado y vacunado, habríamos dicho que el tipo estaba loco si alguien hubiera hecho esa predicción. Bueno, y ocurrió. Entonces, acá es lo mismo. Puede en algún momento nacer un supervirus, un WannaCry nuevo 2.0, lo que sea, que nos lleve obviamente a una debacle desde el punto de vista de la Internet. Y hoy día hay muchos peligros hay muchos peligros que están latentes y que se pueden activar dado esa debacle. Pero uno de los peligros más importantes, creo yo, hoy día es el daño que le puede causar la tecnología, no solamente por la adicción. La adicción ya es un peligro en cuanto tal. Muchas veces nos pasa, yo tengo una hija de 12 años que ya tiene acceso al teléfono, muy controlado y todo, pero muchas veces pasa que uno está y antes de de tomarse el helado o comerse el postre, en la foto, es que justo me habló una amiga, es que tengo que contestar, y esa permanente ausencia de que estamos más presentes en la pantalla que quien tenemos al frente, también es parte de una educación que le estamos entregando en cuanto al uso de esa tecnología y cómo debe ser llevada a cabo. Y también esa educación es importante en cuanto al tema del grooming. El grooming, como les señalé, estos tipos lo que tienen son manuales de actuación, no son gente que actúe de manera aleatoria, saben perfectamente, así como en ingeniería social, cuando ustedes los llaman un tipo para realizar un ciberdelito y que estoy llamando del banco. Hoy el otro día había un caso que fue espantoso, una persona que le sacaron de la cuenta de su empresa, que era una empresa individual, era él la empresa, 39 millones de pesos en 5 minutos a través de ingeniería social. Y él me explicó, y claro, uno ve, ¿ah? Esto es como la Matrix, uno ya ve dónde estaba el engaño, dónde está el monito, uno ya sabe dónde está el monito, pero la persona que no está habituada a este tipo de cosas y él tampoco tenía un alto conocimiento en materia tecnológica, estaba en un rubro totalmente distinto, análogo, pero obviamente las transferencias, los pagos, lo veía todo por internet y el tipo que lo llamó tenía toda la información y logró engañarlo. Acá es un poco lo mismo, ese engaño que realizan ellos, estos manuales, lo hacen de manera planificada, estudiada, saben los perfiles, saben cómo abordar, saben cómo empatizar con ellos. Entonces lo que primeramente hacen cuando se mezclan, aparentando ser un menor, que esa es la importancia obviamente del grooming en particular, desde el punto de vista de su clasificación o su ilicitud, se mezclan con estos menores de edad en estos chats, por ejemplo, en grupos que se hayan conseguido el número de teléfono, lo que hacen es aparentar ser otro menor de edad, usando un avatar distinto de un menor de edad que le hayan robado su foto, su identidad digital, o bien, por ejemplo, de un anime que ponen ahí, que no es súper normal, o un artista en particular que le gusten a estos chicos, o quien con la edad, el rango etario en el cual intentan confundirse, y una vez que están ahí, buscan a la víctima con quien, por ejemplo, están jugando, hoy le dicen, mira, a mí me parece perfecto, tú jugáis súper bien, más o menos los horarios que yo tengo permiso para jugar son los mismos que los tuyos, pucha, ¿por qué no compartimos los WhatsApp? Dame tu WhatsApp, lo compartimos y así podemos estar en contacto para cuando queramos jugar. Por ejemplo, y esa es la primera entrada. Y obviamente el tipo después, cuando ya logra ese primer acercamiento fuera de este tema digital grupal que está más aislado, sino que ya está dentro del teléfono. Ojo, está dentro del teléfono, está dentro de la casa. Eso es algo que tienen que tener conciencia ustedes. Uno entiende que el teléfono es una cuestión de plástico, no, ya está dentro, está en la habitación del menor con él. Esa es la gravedad que conlleva. Estamos comiendo todo en el comedor y está sentado a la mesa porque está en el teléfono chateando con él. Entonces, para que se hagan ustedes la relevancia y la importancia, imagínense usted en qué momento a algún papá se le podría llegar a ocurrir
que el niño dice, conocí a este tipo acá en la esquina, venía llegando en mi bicicleta, me dijo que yo era simpático, tiene 43 años, mi hija tiene 7 años, 8 años, y me dice, papá, vamos a estar nosotros en la pieza. O sea, ¿en qué mundo un padre podría permitir eso? Entonces, eso se está permitiendo desde el punto de vista digital. Eso, el ejemplo gráfico y la comparación aquí no es odiosa porque claramente nos ayuda a entender y aterrizar la gravedad del asunto, si el tema es muy grave en particular. Entonces, una vez que ya está ahí en su WhatsApp, empieza esta conversación, esta dinámica, y obviamente los trucos desde el punto de vista de la manipulación que ocupan estos tipos es, mira, yo también tengo un hermano igual que tú, mira, tiene la misma edad, mi papá también es abogado, mira, y tú en qué colegio, mira, mi colegio también hace eso, ¿y qué deporte? Yo también practico voleibol y natación, mira, qué interesante, tenemos gustos súper comunes, oye, nos gusta el mismo juego, maravilloso, entonces el niño obviamente siente que encontró al mejor amigo de la vida, del universo. Entonces se bajan las barreras y empieza a generarse esta confianza. Obviamente estos tipos no atacan el primer día, salvo que se dé la oportunidad para hacerlo, sino que generan una comunicación, el trabajo, los horarios del colegio, los nombres de los hermanos, los compañeros, cuando está solo en la casa. Y una vez que ya tienen toda esa información, lo que yo he visto que realizan, por ejemplo, es que a través de casos que me ha tocado participar, es que, por ejemplo, el menor está chateando normalmente con él y le llega una foto de este, comillas, menor que está usando como para aparentar serlo, desnudo, que obviamente es una imagen que capturó de otro niño a la cual grumió. Entonces le envía la foto y este chico obviamente se sorprende y le dice, oye, me equivoqué, esta foto no era para ti, era para mi mamá o era para mi tío que es doctor y me tenía que ver porque me salió una roncha y me equivoqué y te la envié a ti. Entonces, como yo te envié a ti una foto para que yo no te acuse a tu papá o yo no te acuse a mis papás, tú tienes que enviarme una foto. Y ahí parte esa dinámica perversa del tipo, y una vez que ha logrado una o dos fotos, se desenmascara, puede ser a través de una videollamada o un audio en donde le dice yo soy tal y cual persona, tengo tus fotos, las voy a publicar, te voy a acusar a tus papás, te voy a acusar en el colegio, a Juanito, a Pedrito, porque como les digo, sabe todo, la intimidad de este menor. Entonces lo que yo necesito ahora es que me mandes más fotos. Si no, te voy a acusar y mándame un video. Y hay tipos que llegan incluso a pedirles que realicen este tipo de video con amigos o con los hermanos o con quien esté en la casa, sea menor de edad, y a través de esta extorsión. Y las extorsiones no son solamente te voy a acusar y te voy a publicar la foto, es te voy a matar, sé dónde están tus papás, los voy a matar, voy a ir a tu casa porque sé que estás solo entre tal o cual hora. Entonces, obviamente, imagínense si para uno de repente puede ser incómodo o uno queda un poco en la duda, siempre la duda está de un tipo que llama y tiene toda nuestra información, no se siente un poco, no un poco, se siente derechamente vulnerado frente a esa información que un tipo X que trató de estafarme tenía de mí, ¿qué otras cosas más sabrá? Los horarios, dónde frecuento, dónde voy, en qué vehículo me muevo, con quién me junto. Entonces acá imagínense el menor de edad que este es su mundo, no tiene agreguemos que no tienen la herramienta desde el punto de vista psicológico ni emocionales para poder afrontar esto, cae en el terror y obviamente la amenaza final del es no le puedes contar a tus papás porque si no yo les voy a enviar todas las fotos que tú me enviaste y les voy a decir que tú me enviaste tal y cual es foto y que tú fuiste el que partió este tema. Entonces ahí el menor de edad ingresa en esta espiral de terror y eso obviamente es muy complejo. Es muy difícil porque generalmente estos tipos están en redes internacionales fuera de Chile o no están en la misma lugar, comuna o región de residencia de los menores, que se llegue a un encuentro de carácter físico o una agresión sexual de carácter física. Se quedan en la etapa digital, son tipos que lo que buscan es obtener este tipo de fotografías, videos, imágenes, las comparten en estas redes de pedofilia digital que tienen, de pornografía infantil que almacenan y que luego venden o la venden en la dark web o en la deep web. Eso está ahí, se sabe que es así, pero lo que hacen ellos también, y es muy complejo a propósito de estas manuales o etapas de la actuación del groomer, es que, por ejemplo, cuando ya lograron vulnerar a este menor, lo que hacen es que le entregan los datos de contacto, se lo comparten entre estos pederastas digitales, estos groomers, y empiezan a bombardearla al menor. Entonces ya no es uno,
pueden ser 10, 15 tipos que empiezan a decir, tengo la foto y le envían la foto del menor desnudo, quiero que me envíes una a mí, si no te voy a acusar, y tienen toda la información perfilada ya de este menor de edad. Entonces imagínense, hay casos en los cuales se ha producido incluso el suicidio de este tipo de víctimas de estos menores porque ante experimentan un temor tal, un terror a que se verse expuesto ellos, su familia, a que los maten, los denuncien, los publiquen, que si tiene, por ejemplo, un grado de depresión, angustia o algo, se gatillan todas esas cosas negativas en menor y han llegado incluso a cometer suicidio o intento de suicidio o han quedado con graves secuelas de carácter psicológico y emocionales que llevan años en ser sanadas producto de esto, que interfieren no solamente en el teléfono, es como cuando uno, no sé, pues se cae en la moto, choca en auto o sufre una turbulencia muy fuerte en un avión, uno ya le toma un grado de respeto, ¿no? Le va a tomar grado de respeto al uso de las redes sociales y quizás no vuelva a usarla durante un tiempo o hasta que sea mucho mayor, o sea mayor de edad. Pero eso va a influir en las relaciones que tenga desde el punto de vista de su sexualidad con sus padres, con su futuro pololo, su futura polola, novio, novia. Eso es grave porque lo va a marcar psicológicamente y emocionalmente. Va a haber una herida y una cicatriz emocional que lo va a perseguir. Y eso aun cuando sea tratado o no. Y es importante que eso también lo sepan los padres porque uno siempre, el cuestionamiento que escucha desde afuera, recuerde lo que hablamos hace un par de capítulos atrás de esta teoría del mundo perfecto, cuando digo, oye, pero ¿cómo le pasó eso a este tipo? Mire, obviamente un tonto, un descuidado, a mí eso no me va a pasar. Esa es la teoría del mundo perfecto. Lo que le pasa al otro, yo, por temor, digo, me pongo ese escudo, esa capa, digo, a mí eso nunca me va a pasar. Y la gente suele cuestionar a las víctimas de este tipo de abusos sexuales, sean digitales, a través de plataformas o sexuales físicos. A mí me tocaba participar defendiendo víctimas de este tipo de abusos, incluso en algunos que han sido de connotación nacional. Y uno ve cuando sale ahí el reportaje, recuerdo una víctima mayor de edad que denunció después de 5 o 6 años y la gente lo cuestionaba. Oiga, pero este tipo le gustaba, ¿cómo aguantó 5 años? Bueno, esas son las fases, son las etapas precisamente que sufre una víctima de agresión o de daño sexual. Primero lo que ocurre en ella es un grado de vergüenza por lo que le ocurrió. Se siente culpable frente al haber sido engañado, vulnerado y maltratado, o en este caso agredido sexualmente, por lo tanto lo que hace es guardárselo, guarda silencio. Y esa etapa no es una etapa definida en el tiempo. Yo tengo incluso sentencias que hablan, especialistas en la materia, peritos del Servicio Médico Legal, en el caso de Chile, peritos de reconocida experiencia en materia sexual, en donde nos dicen, no es que se muere uno un día, 5 días, 10 días, pueden pasar 5 o 10 años. En Chile, incluso un caso emblemático que todos lo deben conocer, que es el caso Caradima, en donde las víctimas eran mayores de edad, casados con hijos, y el cura Caradima seguía ejerciendo actos de agresión sexual sobre estas personas que son mayores de edad, y ahí también se escucha este mismo cuestionamiento. Oye, pero ¿cómo? Es un tipo viejo, ya casado, y seguía permitiendo esto. Bueno, porque frente a él, al agresor, el agresor para él es un monstruo, como dice el título hoy día del capítulo. Es una bestia, es un Everest gigante que tiene que enfrentar y logra, lo que hace en este caso el agresor sexual, que tiene conductas psicopáticas y es manipulador, logra vulnerar la voluntad de esta persona a tal grado que es incapaz de defenderse. Entonces, el cuestionamiento tiene que ser ahí medido. Oye, yo no sé, a mí no me pasa porque yo no tengo esas heridas, esas cicatrices emocionales y tal vez tengo las herramientas, me las entregaron, me hablaron, me dijeron y ya me pasó estando un poco más grande y logré defenderme y al tipo lo encaré. Y a mí no me pasó, pero hay personas a las cuales sí les pasa y generalmente también los agresores sexuales, digitales o físicos, lo que hacen es tantear a las víctimas. Como les digo, no es que primeramente y en el primer encuentro ellos develen su identidad y generen este tipo de agresión. Si una víctima o que todavía no es víctima, sino que alguien que busca ser agredido,
lo frena de inmediato con el envío, por ejemplo, esta foto. Dice, yo sé quién eres tú eres un farsante, yo vi esta cuestión, yo sé cómo actúan ustedes, tú eres un agresor sexual, eres un pedófilo, un degenerado y todo. Lo primero que va a hacer el tipo va a ser bloquearlo, el groomer. ¿Por qué? Porque va a decir, no tengo entrada acá. Él sabe defenderse, sabe quién soy. Ya no, si lo amenazo, sabe que también amenazo probablemente, por lo tanto me voy. Next, sigo en el siguiente. Pero la persona en la cual logra, y además que para él es gratis esto, si tiene cientos de perfiles de menores, es cosa de ir buscando hasta que logra vulnerar a uno. ¿Por qué? Porque lo que les digo yo, tal vez tiene un grado de depresión, tal vez es ansioso, tal vez tiene timidez, tal vez ha tenido un problema en el colegio con sus papás, está vulnerable o ha sido vulnerado y el nuevo abuso destapa todo eso, baja la barrera, no tiene las herramientas para enfrentarlo y es agredido. Entonces, la primera etapa, como les digo, que es muy difícil que la víctima, salvo que esto haya sido conversado con los papás con anterioridad y sepa cómo actuar, es muy difícil que la víctima sobrepase esa vergüenza y logre comunicarle, verbalizarlo incluso a sus padres qué es lo que le ocurrió. Entonces no cuestionemos primeramente y segundo, entreguemos las herramientas para que sepan cómo defenderse. Después de esa primera etapa, que es la del miedo, la de la vergüenza, la del dolor, tiene una etapa que es la de la develación. Y ahí al develar, cuenta, le puede contar a un amigo, a la psicóloga, al psiquiatra, a un compañero de curso, al profesor de confianza, le puede decir, mire, profesor, yo tengo mucha vergüenza de esto que me pasó, o un amigo, pero no me atrevo yo a decir lo que me pasó a mis papás. Por favor, ayúdeme usted a contarlo. A mí me ha pasado eso, que es el psicólogo que se contacta con el abogado y me dice además, mire, yo además voy a citar a los papás porque ellos no saben de esto, él fue vulnerado sexualmente, física, como les digo, digitalmente, les voy a generar, pero quiero también que tú participes en esto porque aquí viene la tercera etapa, que es un poco el hacerlo público, el buscar esa justicia por el daño que se me hizo. Y esa etapa, que uno la puede resumir, son un poco más, pero la hice un poco más, la adecué obviamente para la conversación que estamos teniendo. Desde el punto de vista psicológico hay un par de etapas más, pero estas tres etapas que yo mencioné, que es el temor, la vergüenza, la develación y después ya la última, que es la búsqueda esta de justicia, pueden pasar 3, 5, 10 años. Entonces, primero, si la víctima no tiene la herramienta, puede cometer incluso, como les digo, suicidio, hacerse daño y quedar con algún tipo de secuela, o incluso al final, como les digo, llegar a esta etapa en donde se logra buscar justicia cuando todos sabemos lo que ocurre. Incluso también pasa eso con las víctimas de abuso sexual física, que ya no existe herida, no existe daño, porque se han borrado. Una víctima de abuso sexual físico tiene que concurrir obviamente a un servicio médico legal para que le hagan los exámenes de rigor tan pronto esto ocurre. Acá un poco lo mismo, es imposible buscar el perfil de un tipo que se llamaba Juanito 2046 después de 3 años. Entonces, pero sí, tal vez para la víctima es sano hablarlo, presentar tal vez una querella, una denuncia, que se logre algo de investigación para que él o ella tenga la sensación de que acá efectivamente algo se logró, algo se hizo y se persiguió y no quedó en nada. Pero de eso nada es, imagínense, estamos peleando primero contra algo etéreo que está ahí en internet, está ahí, en el aire, comillas, en el aire. Pero no lo logramos visualizar, esto desde el punto de vista de los papás. Segundo, tipo que tiene un perfil psicópata, un perfil psiquiátrico dañado, cosificadores, abusadores, manipuladores, que no tienen empatía y no sienten vergüenza ni miedo, y lo que buscan es vulnerar y dañar a los menores de edad. Entonces, esas son las herramientas, el escenario. Y papás, comillas, no culturizados, no conscientes del daño, que entregan esta herramienta o estos dispositivos digitales a su menor sin ningún tipo de control. Él es el peor de los mundos. Entonces, el llamado obviamente es a enterarse de lo que hacen sus hijos. Un menor de 16 años que tenga teléfono, tenga redes sociales, tenga WhatsApp, no tiene privacidad. Son sus padres los que pueden tener duplicada la cuenta en sus propios dispositivos, con un control parental adecuado, pueden revisar los dispositivos para ver qué y con quién están hablando, y en este caso obviamente tener estas conversaciones para que sepan, porque si obviamente le quito el teléfono a un adolescente para decirle que lo voy a revisar lo que estoy hablando, eso es como es lo peor que puedo hacer, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y va a haber una confrontación.
Pero si le digo qué es lo que ocurre y por qué lo estoy haciendo y tenemos una conversación, incluso puede ser apoyado por un psicólogo, un especialista en la materia, claramente el menor en este caso va a decir claramente voy a cooperar con esto y no quiero que esto me vuelva a pasar o me pase en algún momento y lo voy a conversar incluso con mi grupo de amigos y ahí es donde vienen estas charlas de los colegios y todo, en donde se logra culturizar a la campaña y como al grupo social. Y como siempre digo, a propósito lo dije, los datos, la ciberseguridad en general, esto es una cuestión de carácter social. Si mi casa es cibersegura, si en mi casa se habla del grooming y esos adolescentes tienen conciencia de lo que puede pasar o los menores de edad, lo van a conversar con sus compañeros, lo van a conversar en el colegio, van a ver charlas, van a ver temas y empezamos a lograr de que el grooming sea abordado socialmente y sea una sociedad digital 3.0, 4.0 mucho más segura. Así que eso, vamos a ir al tercer corte, a la vuelta volvemos con las conclusiones. Justo cuando terminó el segundo bloque, aquí estábamos conversando con mi amigo Gabriel, que está en los controles, que murió Sinéad O'Connor, lamentablemente una gran artista, así que vamos a rendirle un pequeño homenaje, vamos con la canción de ella que es Nothing Compares to You y Sinéad O'Connor. Nos vemos a la vuelta. Amigos, estamos de vuelta después de esta canción de Sinéad O'Connor, de Prince, escrita por Prince, pero inmortalizada por Sinéad O'Connor. Para cerrar el programa, el tema de las conclusiones es súper importante que estemos culturizados. Concientización es el nombre que deben grabarse. La concientización se da precisamente a través de esta tipo de conversaciones. Oye, ¿qué es lo que es el grooming? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, no solamente, que es lo que tenemos tal vez un tema de sesgo cognitivo ahí, el abuso sexual se da a través de un contacto físico. Acá no, el abuso sexual se da precisamente a través de las plataformas digitales y el daño que puede ocasionar incluso puede ser mayor que aquel que se da físicamente. Así que primero es educarnos, concientizarnos en el colegio, en la familia primeramente y el Estado en particular a través de ciertas políticas que ya están siendo al menos dictadas, falta que sean obviamente implementadas y divulgadas, pero ya es un avance, pero esto ocurre día a día. Está ocurriendo desde antes de la pandemia, se vio exponencialmente incrementado con la pandemia y hoy día llegó para quedarse lamentablemente. Tiene muchas cosas buenas el uso de la tecnología, el uso de Internet, pero también tiene cosas que son terribles y perversas. Pornografía infantil, almacenamiento, distribución, venta de bases digitales de pornografía infantil en la Deep Web, en la Dark Web. Y eso ocurre a todo nivel. De repente el tipo que tiene uno sentado al lado en el metro, en un café, puede ser un pederasta digital y estar precisamente obteniendo esta información en ese momento. Así que el llamado ese, a cuidarse, a culturizarse. Los dejo invitados en nuestro canal de Ciberlegal en YouTube. Hay muchas cápsulas referentes al tema con herramientas y información que les puede servir de mucho. Los dejo invitados para el próximo programa. El próximo miércoles ya se nos va Julito. Estamos en agosto ya, a pasar agosto, esa es la meta. Como siempre en TXS Plus. Y recuerden que todos estos capítulos quedan en el podcast de TXS Plus y también en nuestro canal de Ciberlegal en YouTube. Un abrazo grande, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Implemente un sistema de analítica de datos en su red asistencial y establecimientos de salud y explore de manera eficiente su Big Data sanitario. ANIS es una plataforma de inteligencia de negocios en salud que permite el análisis y exploración de grandes volúmenes de datos a partir de los registros clínicos disponibles en los establecimientos de salud y otras fuentes de información relevantes. A través de la construcción personalizada de paneles de control, colabora en el desarrollo de inteligencia sanitaria y permite a las redes